desinterés, mi hijo no me escucha, desatención, inquietud constante e hiperactividad, todo esto puede ser por el trastorno por déficit de atención. Yo soy Carmen Muñoz y me gustaría que me acompañaran a hablar de este tema. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado en alguna ocasión por ahí con algún niño que decimos, ¿dónde se apaga? ¿Dónde se desconecta? ¿Dónde lo meto? Porque ya no aguanto más. Bueno, algunos los nombran como niños problema. ¿Pero esto será realmente un problema o será que tienen el trastorno por déficit de atención? ¿De qué se trata esto? Bueno, pues ahorita nuestras especialistas nos dirán y por supuesto también nos orientarán un poco más cuáles son los rasgos que tienen estos niños y cómo nosotros podemos hacer que lleven una vida más llevadera, para que puedan convivir de una manera pues funcional con los demás compañeros, con la familia y con la gente que los rodea. Así que me da mucho gusto que nos acompañe la maestra en psicología, Claudia Varela Cabral. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Nos acompaña también la maestra Rosy Bustamante, quien es psicoterapeuta y especialista en TDA. Bienvenida, muchas gracias. Rosy. Gracias, Carmen. Y de verdad me parece primordial, esencial que esté aquí una mamá que tiene un niño con TDA para que nos diga cómo lo ha vivido, cómo lo detectó y pues nos platicará acerca de esta experiencia que ha tenido en su vida. Lorena de Soch, ¿cómo estás? Sí, bien, muchas gracias por invitar. Pues empezamos con decir qué es el TDA y algunos, bueno, es TDAH, que es con hiperactividad. Con hiperactividad. Ajá. Bueno, primero yo creo que vale la pena explicar qué es el TDA. Es un trastorno que es neuroquímico, con niveles inadecuados de inatención, de impulsividad y de hiperactividad. La triada sintomática es esta. Y la inatención es pues, los niños que tienen olvidos frecuentes, que cometen errores por descuido, que les es muy difícil mantener la atención un tiempo prolongado o el tiempo suficiente muchas veces para terminar una actividad, pierden cosas, ¿no? Ay, qué cosas. O sea, todo lo que estás diciendo, haz de cuenta que yo lo vivo y no me había dado cuenta que era TDA. Una gran dificultad para concentrarse, pero a veces no es que sean inatentos todo el tiempo. ¿Sí? Algo que es muy interesante es que la inatención, estos niveles inadecuados de dopamina, no viaja bien la información, se regulan solitos cuando los niños están haciendo, o las personas adultas estamos haciendo cosas que nos agradan. Por eso es tan importante, por ejemplo, hasta la educación vocacional. Claro. Si estas personas por eso aquí estoy concentrada. Claro, porque te gusta. Porque me encanta. Porque te encanta, ¿no? Entonces estos se regulan solitos cuando están haciendo algo que les gusta, pero parece como que les están tomando el pelo a los papás, ¿no? O muchas veces los papás dicen, ¿cómo es posible que te concentres en el videojuego y puedes estar ahí 6 horas, ¿no? Pero para aprenderte las tablas de multiplicar, no puedes, ¿no? A ver, ¿si te hace familiar esto, Lorena? ¿Sí? Súper familiar. En mi caso, no es una sorpresa tan grande ver a mi hijo así, porque yo vivo esa niñez, vivo esa adultez, bueno, la adolescencia, en una situación así. Y bueno, cuando nace mi hijo, yo ya estoy enterada de mi TDA y no me sorprende, pero sí al momento de verlo en cómo le hablo, cómo le digo las cosas, desde esta etapa que yo lo llevé a estimulación temprana inclusive, y bueno, en comparación con los demás niños, si te das cuenta que hay una parte donde no fija la mirada cuando le estás hablando, y pues sí, empiezas a hacer asociación de cómo te fue en la vida de chica, y aunque mi mamá pues no me dijera, sí, tú tenías TDA, porque no era... Sí, antes no se hablaba de esto, ¿no? Lo que decíamos, o sea, era un niño problema, alguien que no pone atención, alguien que está hiperactivo, que tiene momentos de que se le olvidan las cosas, ¿no? Sí, pero no estaba detectado, no se hablaba, no se llamaba TDA. No se llamaba. ¿Es hereditario? Sí, por lo que comenta Lorena, es muy importante porque generalmente uno de los papás tiene TDA. Sí, es genético, completamente genético, y también tiene que ver con una falla en la parte de la corteza prefrontal, que es la parte que controla la impulsividad, las emociones. Entonces,
Cuando está el componente de inatención, pero además tenemos hiperactividad e impulsividad, bueno, entonces sí estamos hablando de un niño que puede ser inquieto desde muy temprana edad. Yo tengo las dos experiencias, como terapeuta y como mamá. Como mamá, ¿tienes un niño con TDA? Tengo una niña con TDA, que desde meses de nacida era muy demandante, todo el tiempo estaba en movimiento, se dormía periodos muy cortos, mantenía el sueño, el llanto muy fuerte. Y bueno, ¿estos son síntomas del TDA? ¿Todos esos que estás comentando? Ella con hiperactividad, por supuesto. Ok. Al año que empezó a caminar, corría, iba y venía, incansables. Son niños incansables que parece que traen un motorcito que no los puedes parar. Sí, ¿no? claro. Llega a ser muy cansado como mamá, también llega a ser como muy cansado, hay que tener mucha paciencia, hay que enfocarlos. Esto también, que comenta Rocío, es súper importante, porque uno puede decir, no tiene TDA porque cuando hace tal cosa está muy tranquilo, mantiene su atención, pero vemos una diferencia muy grande. Solamente si es una actividad realmente que le motive, que le gusta, mantiene la atención. ¿Qué rasgos tiene un niño con TDA? Bueno, este es uno de los que está comentando la inatención, Claudia. que es muy importante. Algo que es muy característico es que a veces parece que no escuchan. Y hay mamás que los llevan incluso a hacer audiometrías. Sí, por supuesto. Pero es porque o pueden estar hiper enfocados en lo que están haciendo. En algo. En algo. Solamente a lo en mejor una es cosa. un programa de televisión y entonces le dicen, Juanito, baja a hacer la tarea o vente a comer y parece que no escuchan. está Otro escuchando. rasgo que es muy importante es la impulsividad. La impulsividad les ocasiona muchos problemas en la escuela, ¿no? En sus relaciones sociales, porque son niños que interrumpen. Y porque ¿sí? también no tenemos la información. Digo, ¿qué Claro. tanto en la escuela se habla de este tema? Porque ¿cómo tu niño ya está en la escuela? Sí. Sí, y cómo lo has vivido con los maestros, porque a veces ellos no lo entienden. A lo mejor tú como papá estás aprendiendo del tema y lo vas entendiendo, entonces sabes cómo manejar la situación, pero los maestros, si no informan sobre el TDA. Sí, no, esto sucede, a mí en mi caso, vino una situación donde las maestras me hablaban, yo vivía lejos, ¿no? De la escuela, hacía 1 hora de trayecto, entonces llegaba como dormido y bueno, de repente sí me llamaron, a ver, vamos a tener una junta y me empezaron a preguntar y para mí en ese momento no se me ocurrió decir, tiene TDA, ¿no? Sino que mi asunto era de que es que me echo 1 hora de camino en la ciudad y presiento que es por eso, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a recomendarme sí visitar a una psicóloga para que le hicieran evaluaciones. Ah, perfecto. Y en ese momento sí empieza uno a pensar que llega el momento de que pueda tener TDA. Cuando a mí me dieron la noticia, la psicóloga... ¿Me lo cuentas después de esta pausa cuando te dieron la noticia? ¿Qué Sí, pasó? Claro que no sí. se vayan, ya volvemos. ¿Cómo les llega la noticia a los papás cuando les dicen que su hijo es diagnosticado con TDA? Lorena nos estaba comentando antes de la pausa que fue como un shock, ¿no? O sea, fue un balde de agua fría cuando les dieron la noticia. ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó tu esposo y cómo reaccionaste tú? Ok, yo reaccioné en una forma que sí presentía que algo pasaba por esta situación de la estimulación temprana, por ver cómo mi hijo no me fijaba la vista, pero el papá sí llegó un momento en que no aceptó el que tuviera TDA, ni que fuera revisado por neurólogo, como nos lo recomendó la psicóloga. Entonces, es la negación, al principio fue una negación, niegas todo. Fue una negación en donde pues se aceptó que tenía discordancias, ¿sí? En el sentido de la coordinación gruesa. Y bueno, la psicóloga sí se enfocó mucho en ponerle ejercicios para su atención, aparte de la motricidad, y pues recomendar clases de natación, andar en bicicleta, que son asuntos que todavía están pendientes, ¿no? Andar en bicicleta es algo que no puede retomar mi hijo, es como algo que... ¿Por qué? ¿Qué te dice él? Pues se frustra, porque empieza a darle al pedal y de repente le da para atrás. Entonces, y se desespera. Y en el triciclo lo hacía avanzaba tantito y luego le daba para atrás. Y era una cuestión que, pues había que estarle arreglando, ¿no? En la natación tardó un tiempo, en hacer bien la brazada y en coordinar la respiración. Y bueno, se queda con ese
Son niños que tienen constante. problemas en la coordinación motriz. Ajá. El diagnóstico es muy importante. Ese lo puede una hacer evaluación. un psiquiatra, un neurólogo o una psicóloga a través de un estudio específico del desarrollo en donde puede ver qué niveles están por debajo. Son niños muy inteligentes, pero por ejemplo en la parte de motricidad les cuesta trabajo, ¿no? Sí, pero yo quisiera agregar que no todos los niños con déficit de atención tienen problemas motrices, ¿sí? O sea, el déficit de atención se ha convertido a veces como en el bote de basura de muchos otros diagnósticos que no lo son, ¿sí? Y se lo echan al TDA. Si el niño es agresivo Ajá. o si tiene muchos problemas a nivel social o está como muy nervioso, Que se pelea con todo o que- mundo. no necesariamente, por eso es tan importante hacer como un muy, muy buen diagnóstico, porque dependiendo de eso va a depender como el poder rescatar los recursos del niño y también ver sus áreas de oportunidad para poderlo ayudar con las estrategias que son como pertinentes a cada niño. Sí hay niños con déficit de atención y que también tienen problemas motrices, otros que tienen problemas de lenguaje, o algo que es muy común es también un trastorno de aprendizaje que esté asociado, ¿sí? ¿Hay causas? Sí, de alguna manera es la parte genética principalmente. sí. Esto es importante porque después los papás pueden pensar que es por un ambiente disfuncional. Es primordialmente genético, generalmente uno de los padres lo tiene, ya hablamos de las sustancias que de alguna manera están participando. Sí. Y bueno, aquí también lo importante es el diagnóstico oportuno, porque las consecuencias son graves. ¿Cómo ¿no? cuáles? ¿De qué El tema consecuencias social, estamos por hablando? ejemplo, Ajá. principalmente la parte social. Son niños que además de que académicamente les cuesta trabajo, van por debajo, mantener la atención, tener buenas calificaciones, además la parte social. Llegan a ser niños que no respetan reglas, que de alguna manera pueden llegar a agredir a los demás, son niños rechazados y de alguna manera un niño necesita sobresalir. ¿Cómo sufre un niño con TDA con todas estas cosas que nos estás comentando, ¿no? El rechazo, la Así es. frustración. Así es. Y eso hace que el niño compense. enojo. Y el riesgo es que un niño que tiene TDA y no es diagnosticado oportunamente, empieza a desarrollar otras conductas disfuncionales. No es raro ¿Cómo cuáles? que un adolescente, por ejemplo, pueda empezar con el tema de las drogas o conductas delictivas o conductas que van más allá de agredir a los demás, de alguna manera, con conductas de robo, ¿no? Porque necesitan sobresalir y como su fuerte no es lo académico ni la parte social, buscan otras áreas. Entonces, esa es una consecuencia grave. Problemas de autoestima, problemas en su desarrollo social. Son niños que en su madurez social están por debajo, no saben respetar reglas, convenciones sociales. Entonces, son niños que sufren mucho y que si no se les apoya en esto, pueden llegar a tener, no todos, Claro. pero el riesgo de empezar a conductas muy negativas. ¿no? ¿Qué actitudes tiene un niño con TDA? Por decir, Lorena, tu hijo, ¿qué actitudes viste que presentaba? Bueno, en la parte escolar, socialmente, él se retraía. Las maestras fue que nos empezaron como que a guiar en el aspecto de que el niño tomara terapia en cuestión emocional también, no nada más motricidad, porque ahí fue dado de alta y empezó con una terapia emocional, en el sentido donde él no esté pensando tanto qué hacer para poder agradar a los demás, porque piensa como mucho en qué van a decir de él. Le preocupa. Entonces se frena demasiado y entonces mejor no quiere participar. O sea, si da una respuesta cuando le pregunten en clase, una respuesta equivocada, se frustra y ya no quiere mejor participar y entonces mejor trata de pasar como desapercibido y no quiere tener como mucha relación con todos los demás compañeros. ¿Participa en actividades escolares normalmente? Actualmente sí. Ahora sí. Ahora sí, que bueno, o sea, ha sido con el tiempo, se le ha dado el tratamiento, terapias. Y esto le va dando confianza. Y le va dando confianza, se le van dando como las pistas, ¿no? Ajá. Entonces, pero sí es una situación que de no atenderle, pues se queda rezagado, toma el lunch solito, se va a actividades donde solo pueda estar, se mete a la biblioteca y se la pasa mejor solo viendo la tele que lo inviten a jugar Que a casa de acompañado. algún amigo.
¿Qué otras actitudes podemos detectar en los Bueno, niños? a mí me parece muy importante lo que acaba Sí. de decir, porque el nivel de sufrimiento y de dolor y frustración que tienen estos niños y que la vida todos los días se va encargando de decirles que en algo están mal, ¿no? Por eso es tan importante que a determinada edad sepan qué es lo que les pasa, ¿sí? O sea, la vida se encarga de decirle que pues ya olvidó la tarea, que ya no respondió bien al examen, que no leyó las instrucciones, que no supo parar cuando dijo el chiste 8 veces y le pusieron cara de ya. Ese ya lo O sea, contaste. ya, eso ya lo Sí. contaste, ya para y sigue. Aunque los papás ¿no? seguimos escuchando con la misma atención, ¿no? Pero a lo mejor también hay un momento Híjole, en que te a veces desesperan. no. Sí, también a veces también te sacan de desespera, tus ¿no? casillas y ¿qué Y lo haces? que ven es cómo de repente sus conductas también afectan a nivel familiar. Por supuesto. ¿no? Yo La creo que relación también, con los Rosy, hermanos. es importante las soluciones. O sea, ¿qué podemos hacer como papás? ¿A dónde los tenemos que llevar? Claro. De esto me hablan después de la pausa. Claro que sí. Continuamos aquí en Nuevos Pasos. Continuando aquí en Nuevos Pasos hablando del TDA, del trastorno por déficit de atención, ¿qué podemos hacer los papás cuando ya hemos detectado que se tiene el TDA, que ya sabemos cuáles son las actitudes que tiene nuestro hijo? ¿Qué hacemos? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde los llevamos? ¿Qué actividades podemos hacer con ellos? Bueno, es muy importante que haya un buen diagnóstico, primero eso ya lo mencionamos, y en muchos casos se requiere el medicamento. Eso, ¿En qué casos? bueno, son casos muy cuando específicos un y niño muy ya especiales. está teniendo problemas de adaptación en el ámbito escolar, en la parte social, en la parte familiar, y eso lo determina un especialista. Sí, claro. Un paidopsiquiatra o un neurólogo infantil. Son los Eso únicos no que lo pueden pueden medicar. determinar los papás. Muy bien. Lo medican y también hay terapias en donde se trabaja entrenamiento en habilidades sociales para esta parte social de adaptación, autocontrol emocional. Son niños que necesitan muchísimo manejo emocional y de alguna manera también muchas veces el apoyo académico, ¿no? Esas 3 áreas generalmente son muy importantes y como padres, bueno, darles mucha estructura, ponerles muchos límites, tener consecuencias. Reglas, hay que ponerles reglas, rutinas. Súper importante, rutinas, que hagan mucha actividad física es importante, de alguna manera tengan una forma de canalizar adecuadamente sus emociones, consecuencias a las conductas, tanto positivas como poder poner un límite a conductas negativas. Eso es muy importante, poner consecuencias. Claro, ¿cómo lo hiciste tú, Lorena? Mira, ¿Qué actividades llevaste a tu hijo? De principio a natación, Ajá. deporte, algún deporte en la escuela. Empezó con fútbol, que no le funcionó para nada. Ahora toma taekwondo. Se le ha funcionado bastante bien. Y bueno, ahora está, después de un tiempo, como que hubo el acuerdo de sí llevarlo al neurólogo. El neurólogo lo evalúa y empieza a tomar medicamento. Ok, ¿y qué mejoras has visto? Muy grandes, unas mejoras muy grandes. Él toma un medicamento para las mañanas, en periodos de escuela, nada más, en vacaciones descansa, que luego ahí he tenido como pláticas con con psiquiatras que me dicen, mejor ve con un paidopsiquiatra, pero en realidad pues confío en el neurólogo. Él está tomando el medicamento, le está funcionando muy bien, en el sentido de que presta más atención a los estudios, a cómo poderse él hacer una guía de estudio y no irse por otras actividades, no perderse del tiempo dedicado a eso. Y sí le ha funcionado mejor en la escuela, ha tenido más relación con los compañeros, en los juegos Ya se continúa, tiene una convive más continuidad con los juegos, compañeros. Ajá. en las clases, en la participación. Entonces ha habido mejoría, ¿no? En la misma escuela pues hemos tenido las juntas con las maestras cada año que empieza para avisar, ¿no? El asunto de que está con un medicamento, porque si de repente pues nos interesa saber cómo lo ven en la escuela y ellos nos reportan cómo sigue y que bueno, siempre ha sido en mejoría. Y sigue un ¿Hay tratamiento. como un espacio, un tiempo para estos tratamientos? ¿Hasta qué edad se pueden aplicar? ¿O llega un momento en que ya los niños pueden ser más independientes, ya aprendieron, ya tuvieron terapias y Claro. pueden salir adelante solos? Mira,
Carmen. La idea es que puedan trabajar a través de estrategias, que aprendan estrategias para controlar la sintomatología, lo que la inatención les hace hacer, lo que la impulsividad les hace hacer, lo que la hiperactividad les hace hacer, la falta de organización y planeación, que es un tema como muy, muy importante, y la autorregulación emocional. A mí me gusta como trabajarlo mucho en terapia de grupo, en psicoterapia de grupo, donde se les da esta parte de habilidades sociales, pero también toda esta parte de autorregulación de su conducta. Porque es muy importante que tomen las riendas, ¿sí? Pero si no se trabaja a la par con la familia y a la par con la escuela, ¿no? Tiene que ir de la mano. Es un engranaje. Sí, para que esto funcione. Un engranaje para que esto funcione. Y tiene que haber como pues como acuerdos muy, muy específicos de qué manera en las diferentes etapas del desarrollo del niño, de qué manera lo van a apoyar, de qué manera no lo van a apoyar. Algo que es muy, muy importante. Sí, hay que hablarlo. Incluso el niño tiene que saber qué es lo que está pasando, porque si no vive como un poco confundido de cómo a veces sí puede y otras veces no puede. Entonces, cuando le encuentra una explicación a esto, sin que esto quiera decir que tome la bandera del déficit de atención como para justificarse, eso es muy importante, ¿no? Pues va a salir adelante, porque cuando tienes un problema y ya lo agarras, ¿no? Agarras bien las riendas, pues vas a saber cómo y qué hacer para poder atacarlo, ¿no? ¿Pueden llegar a ser niños independientes? Sí. De alguna manera la psicoeducación, el educar a los papás y a los niños de lo que tienden, de lo que les están pasando, de cómo utilizar estrategias, les ayuda a ser independientes. Sí, sabemos que un porcentaje alto, el 60%, van a mantener ciertos síntomas de alguna manera en la adultez, pero algunos niños en la adolescencia llegan a ser mucho más adaptativos y funcionales con el TDA y muchas veces a esa edad ya no requieren el medicamento, que eso lo decide, por supuesto, el especialista. Sí, claro. Por etapas, ¿no? ¿Por etapas? Hay etapas. De repente, o sea, hay que checar muy bien cómo está el aspecto social, familiar y de aprendizaje, ¿no? Y a lo mejor está pasando por una crisis en quinto de primaria, bueno, a lo mejor en todo quinto se toma el medicamento, ¿no? Y hay que ir evaluando. ¿Se puede suspender un tiempo? Se puede de repente suspender, pero tiene que ser como un acuerdo entre terapeutas, médicos y maestros y estar checando la conducta muy, muy, muy bien. O sea, no es como cualquier cosa decir, a ver, ya lo suspendo, pero muchos niños con los que yo he trabajado de repente los suspenden en sexto de primaria, pero para entrar a secundaria, que es una etapa muy difícil, porque se requiere de mucha planeación y hay muchos cambios y mucha exigencia a nivel social, y entonces ahí es cuando vuelven otra vez a tomar medicamento, pero siempre como con una valoración de por medio. Y me gustaría que le dijeran algo a los papás que han detectado a sus hijos ya con TDA. ¿Qué les quieren decir? A Lorena. Por supuesto. Primero que nada, quitarse de estigmas. El medicamento es necesario, es muy bueno para este tipo de situaciones, para el cerebro, que es igual que un órgano que se enferma como el pulmón, como el riñón, y necesita ser tratado por especialistas. Así es. Rosy. Yo lo que quiero decirles es que crean en ellos. Es muy importante que crean en sus hijos, que destaquen todas sus áreas de recursos, ¿no? Porque la balanza muchas veces se carga todo lo negativo y es muy importante equilibrarla. Totalmente, de acuerdo. La empatía absoluta, la empatía de los papás, que los papás puedan ser empáticos, escuchar a los hijos, tratar de entender lo que les está pasando y fortalecer sus habilidades. Eso es muy importante. Mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima. A grandes problemas, grandes soluciones. Los especialistas ya nos dijeron cómo detectar y tratar el trastorno por déficit de atención. Esperamos que la información aquí dada en el programa haya sido de utilidad. Yo soy Carmen Muñoz y los espero en la próxima emisión de Nuevos Pasos. Y recuerden que no hay nada escrito para ser padres.